Hola a todos, bienvenidos a Holístico Podcast. Esta es nuestra segunda temporada, les recuerdo, yo soy Francisca, terapeuta holística, y estoy abriendo este espacio para que las personas conozcamos más un poco acerca de las distintas disciplinas que existen en el mundo holístico y cómo tú puedes acceder a ellas. Hoy voy a compartir con Intai, que nos va a hablar acerca del tema de los sueños, así que lo voy a dar el pase. Hola, Intai, ¿cómo estás? ¿Se pronuncia así? Sí, así tal cual. Súper bien. Súper. Bien, gracias. Muy honrado de estar acá. Gracias por la invitación. Así que feliz de compartir un tema que me encanta. Así Qué que bueno. aquí vamos con todo. Qué bueno que tuvimos esta instancia para entrevistarte, Intai, porque es un tema que a mí me llama mucho la atención. De hecho, esta segunda temporada estoy buscando por tema, no tanto por la persona, sino por la disciplina holística específica. Entonces, en cuanto al tema de los sueños, yo ya te seguía en Instagram y te vi y dije, ya, a él le puedo preguntar. Aparte que vimos súper cerca, por lo que entiendo. Más encima. Sí. Sí. Bueno, cuéntame entonces, Intai, cuéntame un poco de ti, de cuándo nace como esta curiosidad por el tema de los sueños y qué se trata finalmente los sueños, Perfecto. interpretarlo. Sí. Bien. Voy a ir uniendo ciertos puntos para que haya una narrativa que haga sentido de por qué yo terminé Ujú, haciendo esto. Y por claro. qué yo enfoco el trabajo hacia dónde lo enfoco, ya que quizás el tema de los sueños es un tema grande y amplio, y Ujú, dentro de ese mundo pseudo infinito, abierto a muchas interpretaciones, hay una línea en particular que yo enseño y que yo desarrollo. ya, súper. Entonces, eh, eh, de alguna forma u otra, sin querer ir tan lejos, así como mucha gente, desde muy pequeño que tuve una experiencia muy activa con los sueños. ¿Ya? Para mí, desde chiquitito, era más común acordarme siempre de los sueños, y una noche extraña sería una noche en la que yo no me acuerdo qué soñé. Eso para mí era una excepción. Generalmente siempre lo recordaba, y yo tenía sueños intensos, con harto detalle, relativamente largos para lo que suele narrar la persona promedio. Y mi papá a mí me decía que era muy excepcional, por decirlo así, que un niño chico de 7 años estuviera narrando un sueño de esa característica. O sea, él me dijo eso cuando yo era más grande. Incluso Ya. él alguna vez compuso una canción, porque mi papá es músico, y hizo una canción en base a un sueño que yo le conté. ¡Ay, Y qué lindo! claro, y así fue más o menos de manera espontánea, y ya como adolescente yo creo que estaba más atraído a las cosas del mundo de la adolescencia, por decirlo así, Claro. pero siempre se quedaba aquí, estaba como este tema. Y como eso Ya. nunca se fue, yo entré en el área oriental, particularmente el área china, porque me interesaba la meditación, me interesaban las artes marciales, y lo que más me interesó, que es mi carrera actual o a lo que más me dedico, es que me interesó la medicina china. Entonces Ya. yo terminé estudiando medicina china. Y cuando estudié medicina china me conecté en su momento con el budismo y exploré un poco de budismo tibetano. Y en el Ujú. budismo tibetano fue la primera vez que encontré la terminología de lo que nosotros conocemos como sueño lúcido. Ya, qué interesante. Fondo lo que encontré es que esta cultura tenía un mapa desarrollado y definido de los distintos tipos de sueños que hay y de cómo podemos trabajar en los sueños. Y ahí yo empecé a unir todos los cables con respecto a mi propia experiencia. Y esto pasó cuando yo estaba estudiando en el proceso de formarme como acupunturista. Estamos hablando de 15, 16 años atrás. Ya. Simultánea y paralelamente a eso, yo participé durante unos años de una organización sin fines de lucro que se llama Raíces de la Tierra, o Raíces del Sur en ese momento. La organización, al menos en ese momento, se llamaba Raíces del Sur, y organizaba un encuentro anual que todavía existe, que de hecho va a ser muy pronto ahora en octubre, que se llama Yo, Raíces de la yo he ido. Tierra. Sí, ¿Has ido a Raíces de la Tierra? sí, sí, Genial. he ido. Bueno, Como entonces, como 4 días. conoces la experiencia, quizás ahí alguna vez nos cruzamos. Al menos en los primeros 6 encuentros de Raíces de la Tierra que se hicieron en Chile, desde el primero hasta el sexto, yo estuve Ya. en todo eso corrido, y estuve más o menos en todos
trabajando en esa organización y teniendo a cargo cierta responsabilidad y trabajábamos todo el año para esto, ¿ya? Y este encuentro, que una vez al año, que dura 4 días, reúne a representantes de culturas ancestrales, principalmente de América, pero puede ser más allá. Han habido algunos años donde han llegado abuelos y abuelas de sus culturas ancestrales, originarias, que no son solamente americanos, pero generalmente se concentra en el fondo en pueblos originarios de América. Y Ya. ahí yo conocí a un mestizo, digámosle mestizo porque su línea sanguínea no era 100% originaria o ancestral o nativa, sino que estaba Ya. ahí, el del árbol genealógico ya estaba un poquitito mezclado, pero él tuvo la oportunidad de criarse y ser educado por abuelos de tradición o gente antigua de tradición. Y la línea que él representa en gran parte se podría definir como tolteca, ¿ya? Sin embargo, es difícil ocupar ese nombre porque es algo muy antiguo y en los toltecas generalmente hay dos corrientes, una como antigua, difícil de precisar, donde se le decía tolteca a la gente de conocimiento y a la gente de mayor realización espiritual, y hay otra línea de tolteca que está un poquitito más en la arqueología y en las fechas y en un momento determinado donde se estudia que ahí estuvieron y después desaparecieron y no sé qué. Pero es un poquitito más grande que eso y difícil de precisar. Entonces él decía que gran parte de su tradición era tolteca y en el fondo la de él, como la de muchos toltecas, era oral. Entonces Ya. para atrás se pierde a dónde viene y cuándo está. Sin Ujú. embargo, una persona en este proceso personal que me cuenta sobre una línea de sueño desarrollada. Al tiro voy a hablar de eso. Y resulta que los toltecas tienen su definición de sueño lúcido con sus nombres, tienen sus trabajos, tienen su cosmovisión y también lo han desarrollado de una manera pero prístina, pura, eximia. Me faltan las palabras para honrar la tradición tolteca porque la encuentro espectacular. Y esas dos Claro. lucecitas que se cruzaron en mi camino, porque en el fondo olvidé mencionar que cuando yo estaba explorando el budismo, mientras estudiaba Ya. acupuntura, yo tuve un viaje a Nepal. Entonces yo viajé Ya. a Nepal, al país de los Himalayas, y me fui a vivir por un tiempo, que fueron menos de 4 meses, pero en ese tiempo yo estuve viviendo en un monasterio de budismo tibetano. Y ahí estando Ok. con los monjes en el monasterio, ellos me pasaban los pocos libros que tenían en inglés, y yo empecé a leer sobre los sueños y empecé a preguntar, y ahí me introduje en eso. Entonces esas Ya. fueron como mis principales 2 experiencias, que en ese minuto fueron para mí personales, y la verdad, honestamente, no me hice un disciplinado de ninguna de las 2 prácticas, ya que lo que te estoy comentando más o menos surgió entre el 2006 y el 2011. Estamos hablando de este Ya. tiempo, y más en tiempos universitarios míos, donde yo hice ese desarrollo. Ahora se me quedó ahí, se me quedó ahí, se me quedó ahí, y una parte de mí siempre dijo, va a haber un momento de mi vida donde tú te vas a dedicar a esto, y lo vas a hacer, y lo vas a hacer, y lo vas a hacer. Entonces esto me Ya. siguió enriqueciendo el mundo de los sueños personal, de todas Ujú. maneras, y yo lo tenía ahí como práctica personal que estaba ahí como flotando en la periferia, siendo parte de mi vida, pero nada muy al centro, ni yo muy dedicado. Hasta Ok. que el mundo entró en pandemia. Ya. Y una de las cosas que pasó con la pandemia es que si no se podía salir afuera, algunas personas nos fuimos hacia adentro. Claro. Entonces la pandemia me generó este momento de mucho más tiempo y de dinámica más hogareña, y yo agarré toda mi experiencia, todos mis libros, todas mis cosas, qué sé yo, y empecé a soñar, y empecé a soñar, y 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 todo lo que aprendí con los tibetanos, y lo que lo aprendí con este representante de la cultura tolteca, y yo empecé a estudiar, y ahí yo mismo tomé cursos, yo mismo tomé libros, vi otras referencias tibetanas, otras referencias toltecas, empecé a leer de otras culturas que tenían sobre el mundo de los sueños, me metí en el mundo psicológico, psiquiátrico, científico, neurológico, con respecto a los sueños, los estados de ondas cerebrales, qué significa un sueño, la actividad del inconsciente, los modelos de Jung y de Freud. Me construí un entendimiento personal y una práctica personal que yo empecé a hacer, y empecé a llegar en los años de la pandemia más lejos que nunca antes en toda mi experiencia con los sueños. Y fue Ya.
probablemente la experiencia personal más transformadora que yo he tenido. No sé si he tenido una experiencia personal más transformadora que lo que yo he hecho con los sueños. Entonces en algún minuto dije, y ahora recién termino de contestar la pregunta, en algún minuto dije, entonces la gente esto tiene que saberlo. Porque si bien yo no soy ni me considero ningún real experto de este tema, yo como lo profundicé, lo hice y generé una transformación personal conmigo, sé que tengo algo que yo le puedo entregar a alguien que le va a servir, porque si a mí me sirvió, a ti te puede servir. Y lo que yo hice, me lo sé bien, y lo que hice bien, me lo sé bien también. Entonces Claro. esto te lo puedo entregar. Por lo tanto, yo diseñé un modelo personal que si bien es co-creación y en parte es transmisión oral de lo aprendido, es un modelo personal porque tiene que ver con mi entendimiento, con mi experiencia y porque agarro puntos toltecas, puntos tibetanos y puntos científicos de la corriente neurológica del sueño. Y diseñé un sistema para que uno aprenda a manifestar el sueño lúcido, entender qué es el sueño lúcido, producir el sueño lúcido y hacer trabajo personal con el sueño lúcido, entendiendo que el sueño lúcido te puede ir para varias cosas. Entonces, en mi enseñanza, yo doy las distintas líneas con las que esta práctica te puede servir para que tú la hagas propia y la desarrolles. Que es lo que conversaba con un amigo el otro día, donde quizás mucha gente que enseña meditación no es un experto en meditación ni algo de esas características, pero lo que hace lo sabe hacer muy bien y puede diseñar un curso de meditación que a ti te enseñe a meditar. Y una vez que tú aprendes a meditar, al menos bien en esa técnica, en ese sistema, lo que ahí ocurre en adelante depende de ti. Depende de ti mismo con tu meditación y de lo que tú hagas y de lo que tú practiques. Entonces, por esa euforia de todo lo que a mí me hizo, y yo dije, ya esto tengo que empezar a compartirlo, ¡pum! Y me lancé y generé este proyecto que va a cumplir 2 años ahora recién en diciembre, que se llama Mente Celestial, donde yo a través de actividades presenciales y online, de manera individual y grupal, enseño sobre este sistema de sueño lúcido y todo lo que de ahí sale. ¿Qué podrías decir tú, Intay, de que lo que yo veo es que tú hiciste esto propio, ¿cierto? Lo hiciste tuyo, de toda la experiencia, y finalmente el conocimiento, ya sea en la línea tolteca, en la línea que sea que uno experimente, la persona que te va a entregar el conocimiento también lo hace propio. O sea, así van formándose los conocimientos. La Sí, persona que te enseñó a ti lo hizo propio según lo que esa persona aprendió, y así, y cada cosa que uno aprende tiene el toque sí, personal de uno, por así decirlo, cuando uno lo enseña, ¿cierto? sí. Entonces, mi pregunta ahora es, para que vayamos conociendo, ¿qué son los sueños lúcidos que tú le llamas? ¿Qué significa, por ejemplo, yo te preguntaría, qué significa tener pesadillas? Cuando uno siente que las pesadillas, ¿qué significan? O cuando las personas dicen que un sueño puede ser premonitorio, o Exacto. que, por ejemplo, yo una vez, mira, voy a hacerme así de ejemplo, y una persona me dijo que yo, en un momento de mi vida, tú estás soñando como los niños, me dice. Y yo le dije, como los niños, ¿por qué como los niños? Porque quieres tener algo, no lo puedes obtener, entonces en el sueño lo obtienes. Eh, Ah, dije, claro, eso. Entonces esa ha sido mi experiencia, pero quiero que tú me cuentes un poco más acerca de cómo son estos los sueños lúcidos y por cómo supuesto. funcionan con las personas. Bien, mira, como me hablaste de pesadilla y de sueño premonitorio, voy a partir con un mapa general de los sueños y vamos a derivar Bien, a sueño lúcido. ¿Sí? ok, súper. Lo primero que yo digo sobre los sueños, desde mi entendimiento personal, por supuesto, es que todos los sueños, sin excepción, son una experiencia real. Ya, Son una experiencia real en el sentido de que cuando tú lo estás viviendo una experiencia real tuya, tuya contigo con lo que estás soñando. No importa lo que estés soñando, por muy sin sentido que sea el contenido, por muy bizarro que sea el contenido, por muy incorrecto, enjuicioso o censurado que sea para los lenguajes comunes, no importa. Es una experiencia real que tú estás teniendo y eso tiene valor, tiene sentido. Nunca es al azar, nunca es gratuito, ni fortuito, ni porque sí. ¿Ya? Y de todo eso se puede extraer algo muy interesante porque en gran parte, no en la totalidad, pero en gran parte los sueños son uno mismo. Ya está uno creando esa experiencia y está uno navegando en su contenido, en gran parte, no en su totalidad.
Entonces, lo primero que yo explico es eso, ¿ya? Dentro de eso hay que entender que generalmente nosotros soñamos con la conciencia. Y como soñamos con la conciencia, que es difícil de definir, pero al menos si nos centramos en una actividad que emana del sistema nervioso central, esta conciencia, esta información, estas habilidades, percepción, interpretación, raciocinio, cognición, todo esto que emana del sistema nervioso central, es también algo que alberga muchísima información. ¿Ya? De hecho, cuando se habla del inconsciente, se habla desde el punto de vista anatómico más o menos del 90% del cerebro, si es que no más. Y se habla de que ahí está toda la información que nosotros como seres humanos encarnados hemos tenido. Así uno se podría acordar de lo que comió el 8 de mayo del 2001. Por ahí en algún lado está. Claro. Entonces, esa información se despliega en la noche cuando el cuerpo se está regenerando desde el punto de vista celular. La información que está dentro se despliega y eso influye altamente en el contenido de todos nuestros sueños. Entonces, la actividad más concreta de soñar es esa, la que ningún científico y ningún neurólogo te va a discutir, es lo que yo acabo de decir. Tenemos una gran cantidad de información que es toda nuestra biografía, que está principalmente albergada en el inconsciente, y el inconsciente se explaya en la noche porque uno está en un estado profundo, lo que le llamamos el sueño profundo, el estar dormido. Estamos bien dormidos, entonces el inconsciente, que es algo que nosotros no controlamos cuando estamos despiertos, por decirlo así, ya por falta de una mejor palabra, se explaya en la noche y empieza a crear miles de millones de sueños distintos, porque en este nivel o en esta explicación más bien, los sueños van a ser todo lo que eres capaz de imaginar. Entonces imagínate la cantidad de sueños que podemos tener. Si lo puedes imaginar, lo puedes soñar, ¿ya? Claro. ¿Y qué está haciendo eso? Tu contenido explayándose en la noche. Esa sería la definición central del sueño. Y ahí se escala a otros contextos, como los contextos nativos, nativos americanos o cualquier cultura originaria, a lo que le llamamos un indígena, que no me gusta usar esa palabra, pero a eso me refiero, así como un contexto de espiritualidad moderna, ya que estos contextos siempre tienen espiritualidad ancestral. Y un contexto de espiritualidad moderna te ofrece explicaciones que son más espirituales o más esotéricas, por falta de una mejor palabra, donde la conciencia también es parte de tu alma, también es parte de tu espíritu. La conciencia no es solamente el sistema nervioso central y no es solamente una actividad que produce el cuerpo. De hecho, desde estas perspectivas muchas veces es al revés. Es la conciencia que está en el alma, que se expresa a través del cuerpo. Y nosotros somos inconscientes de esa característica, pero mientras más conscientes somos de esa característica, la conciencia de nuestra alma se empieza a expresar cada vez más en nuestra personalidad y en nuestra vida. De hecho, esa es la explicación de por qué el proyecto se llama Mente Celestial, porque los taoístas de China, que es probablemente lo que yo más he estudiado, probablemente, no lo sé hasta ahora, explican que hay dos mentes, la mente mundana y la mente celestial. La mente mundana es la de la persona, el ego, la identidad, y esta otra mente es la mente de tu alma, de tu espíritu, de eso que tú eres antes de nacer y que serás después de que te mueres. Y esa mente se llama mente celestial. Y los taoístas dicen que uno tiene esa mente en el olvido, lo tiene en el patio trasero, y no la usa, y ella ahí está lista para funcionar, pero nosotros no la usamos. Entonces las prácticas que ellos desarrollan es hacer una inversión, por decirlo así, un método de inversión, donde esa mente comande tu vida, se exprese en tu vida y nuestra identidad esté al servicio de este conocimiento espiritual esencial, básicamente, que es lo que somos. Ya no sé si lo expliqué tan bien, pero poniendo Podría esto... ser así, como, perdona que te interrumpa, pero como para ir ligando la idea y ver si estoy como comprendiendo. Podría ser que este soñar es como la expresión de esta mente celestial de la que tú llamas, que No quizás cuando tú necesariamente. quieres soñar choca con el ego, pero quizás cuando duermes se expresa como a voluntad, o sea, libremente, sin Sí, juicios, sí. sin contraproducencia, sin miradas, sin como el verdadero yo, así, porque no hay nadie más, una cosa así. Sí, exacto. Este verdadero yo que mencionaste es más o menos lo que quiero decir cuando las culturas ancestrales tratan de describir algo que en el lenguaje común nosotros le decimos alma
o espíritu. Mm, Ya en estos claro. contextos, este espíritu o esta alma, que sería lo que somos en esencia, porque es lo que somos antes de nacer y seremos después de morir, Ujú. esta tiene una mente en particular, tiene una conciencia en particular. ¿Ya? Eso es lo que realmente quería contrastar. Y en el fondo, más que decirle que sí a tu pregunta o a tu comentario, lo que quiero decir es que en el mundo de los sueños, bajo Ya, esta mirada, esa mente también participa. Entonces ok. uno puede tener un sueño donde solamente el inconsciente liberó información. Y eso es neurológico, es natural, es fisiológico, está bien, no pasa nada. Y esa liberación de información puede ser la película que yo vi justo antes de dormirme, por ejemplo. Y ahí Ok, el sueño ok. fue una experiencia donde el inconsciente descargó información y eso es lo que yo retengo y yo cuento el sueño y tuve una liberación de inconsciente y solamente fue eso. Entonces cuando yo estoy dormido, por supuesto que la mente celestial o esta mente de puede participar. Y cuando participa, la característica del sueño cambia y el contenido del sueño cambia y la experiencia del sueño cambia. Y ahí es donde yo como persona simplemente le digo al mundo de la neurociencia que los sueños no pueden ser solamente el inconsciente. Porque si eso fuera así, los sueños premonitorios que tú mencionaste no tendrían lugar, serían como coincidencia. Y muchos científicos Claro. dicen que es una pura coincidencia, porque el número de las probabilidades existe. Pero Claro. si uno estudia a los toltecas o a los tibetanos o a las cosas que se hacen con los sueños lúcidos, eso va mucho más allá del inconsciente. Entonces, contrastando esto, esta mente celestial, como se llama mi proyecto, participa en el mundo de los sueños, generando que la experiencia del sueño sea más que solamente el inconsciente, la personalidad y nuestra información. Y ahí es donde hay espacio para otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, el sueño premonitorio que lo mencionaste, antes de entrar a sueño lúcido, se explicaría porque esta mente celestial, o es la mente de nuestro espíritu, se conecta con un espacio, una línea de tiempo, una línea de espacio-tiempo Ya, existente del universo cuántico potencial, no manifestado todavía en la vida lineal que tenemos cuando estamos despiertos, pero ese potencial de que ocurra está. Y nuestra conciencia, como una antenita, se conecta con eso y lo traduce en un sueño. Entonces uno sueña una línea espacio-tiempo que puede ocurrir y la sueña. Y después cuando despierta y está en esta vida carnal, lineal, con horario, se manifiesta. ya, Entonces se dice, wow, eso yo lo soñé. ¿Y cómo lo agarré? Desde este entendimiento, como nuestra conciencia es más que el cuerpo y el sistema nervioso central, esta conciencia simplemente se conecta con una línea de espacio-tiempo, que hay miles de millones, quizás infinitas, no lo sé, claro. pero ve una, la traduce en un sueño porque se conecta con esa información, sueña esa información, ¡pum! Y después ocurre. Y puede que no ocurra, y si no ocurra no pasa nada, tu sueño es igual de válido. Si ocurre se pone simplemente interesante porque estás corroborando en primera persona que puedes conectarte con un tiempo antes de que se manifieste, dándote la vivencia del posible entendimiento de que el tiempo no es solamente lineal, como lo entendemos. Y todo eso se Ya, pone muy interesante. Entonces, cuando expandimos la noción de sueños con esta mente celestial, como se llama mi proyecto, se empiezan a dar explicaciones para distintos tipos de sueños, como lo estamos conversando ahora. Ya voy a agarrar un poco de pesadillas y voy para los sueños lúcidos para que avancemos. ¿Ya? ya. Entonces, una pesadilla desde este contexto, en la mayoría de las veces, con muy pocas excepciones, Ujú. quizás podemos entrar en esas excepciones, pero el general, la pesadilla tiende a ser un aspecto de tu inconsciente Ya, de algo no resuelto. Y como ok. no está resuelto, el contenido que tú tienes adentro tuyo, en tu inconsciente en este caso, agarra elementos para tratar de crear el sueño, para tratar de decodificar esta información que tiene que ver con algo no resuelto. Entonces, por ejemplo, si uno tuvo una experiencia muy fuerte, una experiencia muy traumática, puede tener pesadillas porque esa experiencia traumática no ha sido sanada, no ha sido resuelta, no ha sido vista. Y como se dice en el lenguaje de la sombra o en el trabajo de la sombra, que es tanto una corriente tolteca como una corriente de Jung, de Ya, la psicología sí, de Jung, se dice que sí. este trauma, por decirlo así, no ha sido integrado. Esta Ya. sombra no ha sido integrada, no ha sido vista, no se le ha dado luz, no se le ha puesto en su lugar. Entonces la Mm, pesadilla se entiende como algo que
un aspecto interno tuyo te quiere mostrar que no está bien, ¿Sí? que necesita ser resuelto. Y lo traduce en una pesadilla porque agarra un elemento fuerte, difícil, que está tratando de expresar la información que tienes adentro de este trauma o de este asunto no resuelto. Entonces puede ser de terror, puede ser de violencia, puede ser de miedos, puede ser de distintas cosas, pero en general es un aspecto interno que te quiere mostrar algo que necesita ser atendido, que un aspecto interno tuyo necesita ser atendido, visto, puesto en su lugar, resuelto y todas las palabras sinónimas de este proceso. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos, o más bien, en lo que yo enseño, lo que siempre se hace, es en vez de huir de la pesadilla, es ir hacia la pesadilla. Es dialogar con la pesadilla. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Con qué tienes que ver? ¿Por qué te estoy soñando? Y cuando esa actitud se desarrolla hacia la pesadilla generalmente cambia. Cambia. La Ya. persona deja de tener esa pesadilla, porque uno le puso atención al espacio que no le estaba poniendo atención y por lo tanto se producía la pesadilla. Ya, ese sería, en este caso yo como autor diría el 98% de las pesadillas tienen que ver con este proceso. Ya, Ya. en otros aspectos podrían haber otras pesadillas donde uno está conectando con información que no es personal, entendiendo que la mente y la conciencia se puede conectar, como hablamos de sueños premonitorios, se puede conectar con otros espacios, se puede conectar con otros tiempos y se puede conectar con otras personas. Y Claro, eso te iba a preguntar. hay pesadillas que se pueden manifestar porque simplemente la actividad de ese soñador está conectando con información de otra persona, de otro espacio o de otro tiempo. Por Ya. ejemplo, una pesadilla también puede ser que uno sueñe con una guerra antes de que se manifieste. Pero eso es Claro. más un sueño premonitorio con un contenido fuerte, porque ¿qué es pesadilla realmente? Uno le dice pesadilla a un sueño que a uno lo agita, no necesariamente tiene que haber un monstruo que te vaya a comer, ¿no? Una Claro. guerra es una pesadilla, que se muere un familiar es una pesadilla, que atropellen a la mascota es una pesadilla, que pierda mi trabajo es una pesadilla, que Claro. aparezca policía, una pesadilla puede ser muchas cosas. Entonces tiene que ver con algo que a uno lo agita, que a uno lo amenaza, que a uno le cuesta. Detrás de eso hay una información. La gracia es tener conciencia con el mundo de los sueños para poder interpretar de la mejor manera posible cuál es la información detrás de la pesadilla que yo estoy soñando y qué puedo hacer con esto. Sea personal, no personal, de otro espacio-tiempo, la que sea. Ya. Y los sueños lúcidos, ¿qué vamos Es a hablar ahí? exacto. Ya. Un sueño lúcido es ¿Ya? básicamente un sueño donde tú te das cuenta que estás soñando mientras el sueño ocurre. Principalmente es eso. Me ha Porque pasado. si uno se fija, cuando uno sueña, la mayoría de las veces uno es un espectador. Uno es Claro. un testigo de algo que se está desenvolviendo al frente nuestro, independiente incluso si yo esté interactuando con el sueño o no, o si esté interactuando con los personajes del sueño o con lo que sea que estoy soñando, yo puedo estar interactuando o no, pero la conciencia con la que yo estoy participando en el sueño generalmente es de espectador y de testigo. Y cuando yo despierto, ¡pum!, digo, tuve el siguiente sueño, estaba arriba de un caballo y no sé qué y no sé cuánto, y lo empiezo a contar y cuando Sí. yo despierto, a mí se me encajan los cuerpos y digo, esto lo soñé, este soy yo, y empiezo a relatar el sueño y digo, oh, es un sueño. Pero cuando yo estaba en el sueño, la conciencia general, la conciencia promedio, no hace el dónde estoy, cómo llegué aquí, quién soy, cuál es mi nombre, y uno puede estar soñando que es un faraón de Egipto, y eso que Claro. es completamente ajeno a la realidad de uno, cuando uno lo está soñando, no hace ese criterio. Yo Claro. soy el faraón de Egipto, después yo me despierto y te digo, Francisca, soñé que era el faraón de Egipto, bueno, y en mi corte habían no sé cuántos camellos, y te cuento Claro. todo el sueño, pero mientras yo lo soñaba, yo estaba convencido que era mi realidad, que era mi presente, que era mi todo. Y eso es porque la que está ocurriendo ahí es principalmente la del inconsciente. Independiente del sueño, ojo, independiente del sueño es el inconsciente el que está participando. Porque la mente consciente, que es la corteza frontal, el neocórtex, lo que nos da raciocinio, análisis, identidad y ese tipo de facultades, está literalmente dormida. Es como si estuviera Ya. apagada. Ujú. Entonces, el sueño lúcido, ¿cuál es la diferencia? Es que en el sueño lúcido, cuando yo estoy en el sueño, yo me doy cuenta de que todo esto es un sueño y tengo plena capacidad de mis facultades mentales, por decirlo así. Tengo Ya. todo de mi racionalidad, de mi análisis,
mi capacidad de juicio, de mi crítica, de todo. Entonces, usándote como ejemplo, tú dirías, yo sé que soy Francisca, yo sé que estoy durmiendo, yo sé que mi pijama es de color celeste y sé que esto es un sueño Sueño. y yo sí los brazos, hablo, pregunto, salto, interactúo, así como yo estoy conversando con el sueño, mientras el sueño ocurre y no me despierto. Espérame un poquito, Entonces, Intai, hay que gente que tengo lo temas confunde con ciertas con el experiencias. Un internet. sueño lúcido no es un sueño vívido, Espérame, donde todo es espérame. muy vívido. ¿Podría? Mucha Espérame, un poquito. nitidez. Espérame un poquito. Pero es muy distinto a que cuando Intai, uno esté... Intai, espérame. Espérame. Que tengo problemas con el internet porque te ves muy lento. Ok, Entonces quiero saber si lo puedes repetir. Porque yo veo que yo me veo así. Pero yo, por ejemplo, ahora te veo quieto. No sí, te veo sin sí. moverse. Entonces quería Ah, saber no me estoy si... moviendo. No, estás quieto. Ya. Estás congelado. ¿Esto no se ve? Ahí ¿Y me recién. escuchas? Ahí recién. Sí, te escucho bien. Entonces Ya. quería ver si lo puedes ¿Y ahí repetir. Porque se justo ve mi cuando... mano? Sí, se ve tu mano, se mueve. Ya, perfecto. Hasta dónde llegamos para Cuando... repetir? chuta, que es como atrapada en el que no te veías, no te Sí, movías. si quieres lo repito todo, del sueño lúcido. Sí, del sueño lúcido, que estamos hablando de sueño lúcido, que cuando uno es como consciente de que está soñando, o sea, no sé si consciente, pero tú dices, me estás haciendo de ejemplo, yo soy Francisca, sé que estoy Exacto, soñando, tengo mi pijama celeste, desde ahí. exacto, exacto. Ya, entonces, en esencia, el sueño lúcido tiene que ver con que cuando tú tienes un sueño, independiente del contenido del sueño, si es premonitorio, si es pesadilla, si es un sueño muy vívido, donde los 5 sentidos están muy pronunciados, donde yo tengo todo muy nítido, sea lo que sea, Ujú. la diferencia es que yo tengo esta capacidad de análisis, de identidad, de consciente, por decirlo así, mientras el sueño ocurre. Entonces yo soy capaz de decir, yo soy Intai, yo sé que hoy día es 9 de octubre, sé que estoy durmiendo, sé que estoy en mi cama y no sé qué, sé que esto es un sueño. Y Ya, yo interactúo con el sueño de ok, manera consciente, de la misma forma que yo ahora estoy hablando contigo. Entonces yo me puedo mover y me puedo desplegar por el sueño, puedo hablar en el sueño, puedo conversar en el sueño y puedo hacer las cosas que el mundo de los sueños me ofrece, porque el mundo de los sueños no está hecho de materia. claro, Entonces no hay una realidad material, es una experiencia de pura conciencia, independiente si nos centramos solo en el inconsciente o llegamos tan lejos como hasta la mente del espíritu, del alma o como le queramos decir. Es una experiencia de conciencia y ese plano o ese mundo se comporta desde esa característica que no es material. Entonces te da para mucho más que esta realidad material que tiene limitaciones como por ejemplo la gravedad. claro. En Y términos, tengo una sí. consulta. Por ejemplo, yo podría como resolver un tema en el sueño, un Sí, tema acá en el plano terrenal, pero resolverlo arriba, por así decirlo, no sé, sí, siendo como sí, lúcida, decir como viajar o hablar con alguien o sí, manifestar algo en el plano terrenal. sí. De hecho, uniendo todos los puntos de toda esta conversación, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? El sueño lúcido, en el fondo, tiene que ver con tener este grado de conciencia, de facultad mental, de análisis, de crítica, de voluntad. Principalmente tiene que ver con la conciencia y la voluntad que yo tengo de que estoy soñando dentro del sueño mientras el sueño ocurre. Entonces desde ahí se abren un mundo de posibilidades. ¿Ya? El sueño lúcido es todo lo que nosotros hacemos, son distintos tipos de prácticas. Cuando estamos despiertos, apenas nos despertamos durante el día, antes de dormir y cuando estamos durmiendo, hacemos prácticas en todos esos espacios para producir lucidez. Ya que un sueño lúcido en realidad no es que sea un sueño distinto, un sueño lúcido es uno
estando lúcido. Es uno el Claro. lúcido, el sueño sigue siendo el mundo de los sueños, es uno estando lúcido. Entonces uno hace prácticas para producir esa lucidez cuando está en el sueño. Y ahí ocurren varias cosas. Entonces te voy a dar 2 ejemplos para contestarte tu pregunta. Uno de ellos tiene que ver con el siguiente. El sueño está íntimamente relacionado con el inconsciente y el inconsciente crea la mayoría de nuestros sueños y nuestros sueños son la producción simbológica o arquetípica de la información de nuestro inconsciente. Entonces, el sueño es una actividad del inconsciente. Si yo tengo un sueño lúcido, yo estoy siendo consciente con mi inconsciente o estoy siendo consciente en el inconsciente. Entonces, Ya. como que yo esté dentro de este 90% de masa cerebral, donde está toda mi biografía, y lo que yo puedo hacer ahí es tener un diálogo o una experiencia con toda la información de mi propio interior, por decirlo así. Entonces, si yo quiero trabajar un aspecto de mi personalidad, una vergüenza, un miedo, un trauma, y todo lo que se nos empieza a ocurrir, que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra identidad y biografía, el sueño es el gran momento para hacerlo, porque cuando yo estoy consciente en una actividad que es del inconsciente, entonces está el 100% del cerebro funcionando, y es como que yo te diga, o sea, si estuviéramos hablando de psicología general o de psicoanálisis o cualquier cosa, para un psicoterapeuta o para un proceso psicológico, si tú tuvieras el inconsciente en bandeja, sería el regalo más grande. Porque Claro. ahí están tus patrones, condicionamientos, decisiones, apego, traumas, miedo, olvido, está todo ahí. Por lo tanto, si tú estás lúcido en ese sentido, en el sueño, tú preguntas algo, tu inconsciente responde. Buscas algo, va a aparecer lo que está en el inconsciente. Vas a estar navegándote dentro de ti mismo sin límites, por decirlo así, ya que cuando estamos despiertos no tenemos acceso fácil al inconsciente. De hecho, la razón por la cual se desarrolló la terapia de la hipnosis tiene que ver con que nosotros podamos entrar en el inconsciente y el terapeuta pueda entrar en tu inconsciente y de ahí se saque información o se haga proceso. Si yo quiero cambiar una conducta, está muy bueno que haga proceso en mi inconsciente, porque el inconsciente es el que más tiene el programa de por qué yo tengo esa conducta. El Claro. patrón que yo reproduzco está aferrado en mi inconsciente como consecuencia de experiencias de mi vida. Entonces yo tengo que ir a ese espacio para reprogramarlo, transformarlo y Claro. así producir un cambio. Entonces, en ese sentido, el trabajo personal del sueño lúcido es espectacular. Ese es un ejemplo. Y el otro que te iba a decir, que desde otro ángulo, vamos a citar algo que dicen los toltecas. Ya. Los toltecas explican que cuando yo estoy lúcido en un sueño, estoy con mucha más potencia de mi mente y de mi espíritu. De hecho, citando a los tibetanos dicen que un sueño lúcido es de 7 a 9 veces más fuerte el poder despierto. Entonces, si tu mente tiene algún poder de co-creación, de visualización, de proyección, si se dice eso, cuando estás en un sueño lúcido, eso es de 7 a 9 veces más, o sea, del 700 al 900%. Palabras de los tibetanos, no palabras mías. Y los toltecas Ya. dicen lo mismo con sus palabras. Entonces, como ellos dicen eso, ellos dicen lo siguiente: si tú quieres algo en la vida, primero suéñalo. Claro. Primero suéñalo, porque vas a estar, citando a los tibetanos, con un 700% más de potencia mental o de potencia espiritual, no importa tanto las palabras que le queramos decir, en un sueño lúcido para hacerlo. Entonces, si tú lo sueñas, lo estás haciendo con una potencia personal mayor en un mundo donde hay muchas menos limitantes que en este. Y eso acrecenta todas las posibilidades de que se te manifieste cuando estás despierto en tu vida de vigilia. Ya, porque otra cosa que yo hablo es que yo digo una vida, distintos planos. No es que el de allá es falso y este es el verdadero. Yo no estoy de acuerdo con eso y no lo enseño. Uno es un tipo de plano, un tipo de mundo, un tipo de experiencia, y este es otro. Y por supuesto que no hay que confundirlos, ¿ya? Si no, esto no tiene Claro. que ver con verse loco. Uno puede estar muy claro de que está despierto, de que está en un cuerpo de carne, de que aquí hay ciertas leyes que operan, y todo eso, de hecho, yo lo cubro en detalle en la formación que hago. Pero Ya. asimismo,
uno se puede dar cuenta que está en el otro plano, con otro tipo de cuerpo, con otro tipo de características, en otro tipo de mundo. Y los toltecas dicen que si tú lo creas en ese mundo, entonces se te va a manifestar con mucha más fuerza en este. Por lo tanto, esto se resume en primero suéñalo, después vívelo. Y literalmente haces tus sueños realidad. Qué bueno. Oye, me encantó, encuentro que es súper entretenido como, porque es como transformarlo hacia la realidad, ¿no? Tal Y cual. tú, ¿cómo lo haces eso? Tú, por ejemplo, mi pregunta sería, tú va una persona hacia donde ti te dice, oye, tuve tal sueño y le das una interpretación, o también lo que hace es guiar a la persona para que entre en ese mismo estado y desde ahí poder trabajarlo. ¿Cómo? O le dices a la persona, ok, ahora cuando duermes en la noche, te voy a dar este ejercicio para que hagas, ¿cómo lo haces al final? Mira, todas las anteriores. Ya, la Ah, verdad es que sí, todas las anteriores. ya, Pero mi trabajo se centra principalmente en enseñarle a la persona a producir el estado de sueño lúcido. Eso es lo primero claro. que hago. Entonces hablo de lo que es un sueño lúcido, hablo de la neurología, de los estados de ondas cerebrales, de qué pasa cuando estoy durmiendo, qué pasa cuando estoy despierto, las características de un sueño, las características de estar despierto, todos esos contrastes y de las técnicas, porque a fin de cuentas son técnicas que nos generan conciencia cuando estoy despierto, cuando me estoy quedando dormido, cuando estoy despertando y cuando estoy soñando. Entonces Mm, se hablan de esos estados, se hablan de técnicas concretas para eso y se practica para que la persona tenga un sueño lúcido. Una vez que la persona tiene un sueño lúcido, yo le abro un abanico de posibilidades. Mira, el sueño lúcido puede servir para esto, 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 para claro. esto. Y cualquiera de esas que tú quieres hacer, esta es la manera de practicarlo en la enseñanza que yo doy. Y ahí los objetivos pueden ser sanación personal, eh, un familiar muerto, por ejemplo, el encuentro con un familiar muerto o algo de esas características, eh, desarrollar una habilidad, preparar una disertación de un examen de grado de una carrera, trabajar con vergüenza, trabajar con miedo, o puede meditar en el sueño o alguna práctica espiritual cuando estoy soñando, y así el abanico es más o menos grande. Ya se puede trabajar con el cuerpo físico también, ya que, volviendo a lo que dije, estás con 7 veces el poder de tu mente y en un mundo con muchas menos limitaciones, por decirlo así. ¿Ya? Pero contestando con lo que tú estabas diciendo, cuando la gente sueña y me cuenta sus sueños, yo les hago ciertas interpretaciones, pero lo que más enseño es que ellos interpreten sus sueños, porque Ya, yo no trabajo directamente con la línea más de psicología junguiana o freudiana o de la neurociencia o del psicoanálisis, donde se centran mucho en la interpretación de sueños, ya que esas interpretaciones en general son fijas. Si tú sueñas con esto, significa tal estado mental o tal estado emocional. Si sueñas con esto, claro. es preocupación. Si sueñas con esto, es angustia. Si sueñas con esto, es un tema sexual. Si sueñas con esto, es no sé qué, y es más o menos fijo. Y yo no soy muy partidario de eso. Yo entiendo que tenemos arquetipos y que en un nivel no somos muy distintos entre todos nosotros, pero hay un mundo individual muy grande, sobre todo cuando entramos en el tema del inconsciente. Entonces, lo que yo le enseño a la gente es cómo pueden ellos interpretar sus sueños. Y lo que termina pasando con los consultantes que trabajan conmigo es que ellos adquieren la habilidad de descifrar la información que está detrás del sueño. El sueño, en esencia, es información transformada en una experiencia. Y la experiencia que se transforma es uno decodificando la información. Un ejemplo un poco aburrido pero fácil tiene que ver con el computador y el Internet. El Ya, Internet es una información invisible. Es una claro. información invisible que se conecta de una antena a otra, ¿cierto? Pero lo que uno hace con el computador es captar esa información y traducirlo en un fenómeno audiovisual, con imágenes, con colores y con sonidos. Un sueño no es tan distinto en ese sentido, porque la conciencia se conecta con la información y es uno el que hace esa decodificación en símbolos, colores, imágenes, personas, animales, lugares, etc. El mundo de los sueños funciona mucho así, porque uno tiene que conocer, como yo enseño en mi formación, tiene que conocer su soñador. Cada uno tiene su soñadora y su soñador, que tiene su personalidad, que tiene su característica. Entonces, es el aspecto tuyo que navega el mundo de los sueños y es el que te va a traducir el fenómeno que estás viviendo en un sueño, que es una experiencia, a fin de cuentas. Un sueño es una experiencia y una experiencia real que te ocurre. Y cuando vas entrando en eso, entonces vas entendiendo mejor
¿qué es lo que está detrás del sueño que viviste? Sea lúcido o no, sea lúcido o no, porque muchos sueños lúcidos terminan siendo algo que no obedece a tu intención. O sea, por ejemplo, tú tienes un sueño lúcido y en el sueño lúcido tú quieres trabajar con un trauma de la adolescencia y resulta que estás lúcido en el sueño y empiezas a hacer tus técnicas y tienes otra experiencia, que quizás era lo que necesitabas o lo que querías o lo que estaba al frente tuyo en ese momento al menos. Y eso puede ser distinto también. Entonces es entender a cómo navegar este mundo, lo que yo más enseño, más que decirte si soñaste con una naranja significa buena suerte el mes de mayo. Eso no lo hago. Ya, no, está Eso no, bien. porque Pero una manera cortita y fácil de responder esto sería, un pianista que se dedica a tocar piano, si sueña con un piano, sería muy distinto a que un arquitecto sueñe con un piano. claro, claro, hay algo ahí. ¿Entiendes? El piano no tiene exacto. ¿Ya? Y así pasan distintas cosas. Entonces eso es lo que yo trato de enseñar, esta lógica, más que el significado. Pero se centra en cómo te enseño a llegar a un sueño lúcido y para qué puedes usar el sueño lúcido. Eso es lo que se centra mi Así, enseñanza. ya, sí. Bueno, Intay, quiero que me digas a las personas, igual voy a dejar los datos en la descripción, dónde te pueden ubicar, si tienes algún Facebook, Instagram, si tienes página web, un WhatsApp, si quieres dejarlo, para invitar a las personas a que te contacten. Bien, gracias Francisca. Mira, esto me viene súper bien, porque si bien yo estaba muy activo hasta el mes de agosto, yo por mi trabajo personal, yo soy acupunturista y trabajo con acupuntura de lunes a viernes, por decirlo así. Yo en septiembre empecé a trabajar en un hospital y estoy haciendo turnos bien largos en el hospital, al menos para lo que era mi horario antes. Y estuve tan dedicado a eso que no he estado dándole contenido a esto en realidad, y tengo hartas cosas que mencionar. Ya. Pero principalmente yo trabajo de la siguiente forma. Lo que tengo activo es el Instagram. Tengo un Facebook también, pero el Facebook es un espacio donde se sube el mismo contenido que el Instagram, básicamente. Tengo un Ok. Instagram activo donde pueden conectar personas individuales que quieren hacer trabajo individual conmigo a todo momento o actividades grupales. Y esas modalidades son presenciales y online. Es decir, yo hago talleres online, así como hago talleres presenciales, así como hago retiros presenciales, que esa es la experiencia que a mí más me gusta y quizás la más fascinante, porque un retiro se refiere a que nos vamos de la ciudad y nos vamos a la naturaleza y dormimos juntos y comemos juntos y estamos juntos en comunidad, generalmente 3 días, 2 noches, y soñamos juntos y hacemos círculos de sueño, y esa es la experiencia que a mí más me encanta. Y el Ah, siguiente ya. está por confirmarse en diciembre, cuando haya más calor, para hacer esto. Entre diciembre y enero, pero probablemente. Ya, pero si no, los talleres presenciales, uno se junta en un lugar, tiene el taller, después se va para la casa, y los talleres online. Lo mismo de manera individual. Si es individual, yo ahora te estoy hablando de mi consulta, la gente va a mi consulta y trabaja uno a uno, y el trabajo es completamente individual, según lo que la persona quiera. Y si es individual online, es como lo que estamos haciendo nosotros ahora, una horita online y qué sé yo. Entonces, Instagram es el foco. Cuando yo tengo actividades confirmadas, ahí está el enlace en la biografía, lo pinchan y lo leen. Si la actividad no está confirmada, no va a estar. Mi Instagram tiene explicación de mi servicio, que es lo que acabo de decir, y explicación de qué es un sueño lúcido y para qué sirve, que es más o menos lo que estuvimos conversando. Eso está frente a los posts y a los videos que yo he puesto. Y la página web todavía no existe activa, la tengo dormida, pero vienen cursos online también pregrabados, donde en el fondo la gente se conecta a su ritmo y va descargando los videos de todo esto. Eso también es un proyecto que está en marcha. Pero sí, básicamente Mente Celestial en Instagram es el foque central. Y lo que está ocurriendo, ahí va a estar, y lo que está confirmado, ahí va a estar. Súper genial. Bueno, ¿y qué le dirías tú a las personas, como ya para ir cerrando, Intay, qué le dirías tú a las personas que quieren como acudir al tema de los sueños, pero como que no se deciden, como que están como con dudas? ¿Cómo te ha cambiado a ti tu percepción del mundo en cuanto a desde los sueños? Sí, muy linda pregunta. Lo primero que les diría, que creo que es
una de las cosas más interesantes es que nos pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo. Y vamos a dormir un tercio de nuestras vidas promedio, sí o sí. Cada noche es potencialmente la oportunidad de un sueño. Cada noche lo más probable es que el fenómeno del sueño se dé. Hay autores que sostienen que nosotros siempre soñamos, solo que no siempre lo recordamos. Y yo estoy relativamente de acuerdo con eso, que entiendo que es lo que sí ocurre, sin querer aseverarlo. Entonces, si un tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo y durante un tercio de nuestra vida probablemente estamos soñando, esta línea de trabajo es la oportunidad de ocupar ese tercio para nuestro desarrollo personal, sea psicológico, sea mental, sea emocional, sea físico, de enfermedades, o sea espiritual para cualquier religión, creencia, práctica, como sea que lo tengas. Es una oportunidad de mucho crecimiento, de mucha sanación, de conocerse, de descubrirse y de que abra un mundo de posibilidades más allá de quizás lo que uno se pueda imaginar. Y ocurre naturalmente. No hay que hacer nada, solamente hay conciencia de que estamos durmiendo y de que estamos soñando y de que ahí se nos ofrece eso, esa oportunidad, ese potencial. Y lo último que le diría a esta gente es que lo pruebe, que no me crea, que no lo juzgue, que no lo compare, y de nuevo que no me crea, que simplemente lo pruebe y viva su propia experiencia, porque cuando empieza a ocurrir, lo vives en plano y nadie te lo tiene que decir, no te tienen que convencer, no te tienen que argumentar mucho. Uno lo vive y lo sabe porque lo vivió, y se hizo real porque lo vivió y ya no hay como todo eso, ese rollo que está entre medio, ¿cierto? Vívanlo, pruébenlo, háganlo, no me crean, tengan su experiencia. Lo cómodo de esto es que el sueño no se lo tienes que contar a nadie, el sueño nadie te va a ver, es una experiencia contigo y con tu cuadernito donde vas anotando tus sueños y todo lo que va ocurriendo contigo a tu ritmo, con tus cosas, ¿sí? Solo si lo quieres abrir, van a haber profesores, terapeutas, instructores, amigos, colegas, soñadores, pero si no, va contigo. Entonces, hay gente que no le gusta porque tiene que abrir su proceso a un terapeuta o las dinámicas en grupo, no sé qué, esto es contigo. Eres tú y tus noches. Eso. Súper, genial. Oye, Intey, muchas gracias por la entrevista, ha sido un gusto compartir contigo, me encantó mucho el tema, espero que te vaya súper bien. Un abrazo y muchas Muchas gracias. gracias, Francisca. Muchas gracias. Seguimos en contacto para que hagamos más actividades como estas. Sí, de todas Gracias. maneras. Que estés bien. Un abrazo a todos. Nos Chao. vemos.